Buenos días, por favor saquen sus Biblias. Vamos a ir juntos al libro de Filipenses durante unos minutos esta mañana y es un verdadero gozo estar acá. Realmente todos los que he conocido hoy se han disculpado por el clima, no los hago responsables, no depende de ustedes. Sin embargo, he disfrutado mucho nuestro tiempo. Pueden ir a Filipenses en el capítulo 3 y yo creo que es seguro decir: aparte del Señor Jesús, nadie ha vivido una vida más consagrada al servicio de Dios que el apóstol Pablo. Probablemente estás de acuerdo conmigo en esto. Aparte de Jesús, no creo que nadie haya logrado más por amor a Dios que el apóstol Pablo. Y además, nadie ha sufrido más por amor al Señor que el apóstol Pablo. Probablemente sepas que en la segunda carta a los Corintios, Pablo se toma el tiempo de hacer un inventario de sus sufrimientos, algo así como lo que escribe todo y lo enumera ahí: una vez apedreado, dado por muerto, 3 veces golpeado con varas, 5 veces, 39 latigazos, 3 veces naufragios. Y además de todo eso, todas esas cosas menores: privado de comida, refugio, abandonado por amigos, traicionado, agonizando por iglesias desobedientes, por cristianos desobedientes, personas que amaba. Y aparte de todo eso, y esas largas temporadas en prisión, no porque hubiera hecho algo malo, sino simplemente por proclamar a Cristo, al llegar a Filipenses sabemos que esta es una de sus cartas que fue escrita desde prisión, y fue escrita cerca del final de su vida. Para entonces él ya había sufrido mucho. Pero te das cuenta cuando lees el libro de Filipenses que no hay un tono de enojo en esa carta. No está amargado, no está enojado. Todo este sufrimiento, esta larga lista de pruebas que ha soportado, no lo ha dejado infeliz o descontento. Por el contrario, descubrimos que sigue viviendo con ese propósito pleno, esperanzado y confiado. Y he oído decir, no sé cómo puedes cuantificar o calificar esto, pero Filipenses probablemente es su carta más alegre de todas. Puede que haya más alegría obvia y evidente en las palabras de esta carta que en ninguna otra. Así que reflexionar en esto, reflexionar en este hombre y sus cartas, nos anima a hacer algunas preguntas. Porque nosotros también sufrimos, quizás no al mismo nivel, quizás no de la misma forma, pero nosotros sufrimos en la vida, experimentamos pruebas. Ayer mismo hablando en la universidad, mirando todas esas caras jóvenes, felices, una parte de mí, un pequeño pensamiento cruzó en mi mente y solo pienso, lo siento mucho, siento tanto que la vida siga pareciendo tan buena. Todavía estás viviendo en Eclesiastés 11, pero Eclesiastés 12 está acercándose. La luz es dulce, es agradable para los ojos contemplar el sol. Ese es el amanecer, pero luego pasará el tiempo y todos sufrirán de muchas maneras diferentes. Nosotros también hemos pasado por pruebas. Algunos se nos ha dañado, desgastado el cuerpo por enfermedades, o el corazón se nos ha roto por pérdidas. Algunos el fracaso ha roto la confianza. Familias rotas por el adulterio, amistades rotas por la muerte, algunos incluso sus mentes rotas o dañadas por algún mal. En mi propia vida hace unos años sufrí el golpe de la muerte de mi padre, seguida de la muerte de mi hijo. Y así que la generación anterior a mí, la generación posterior a mí, se cortó. Y simplemente recurriendo a la Biblia, recurriendo a las Escrituras y preguntando a Pablo, ¿qué se supone que debemos hacer con estos dolores? ¿Qué pretende Dios que hagamos con nuestros dolores? ¿Cómo quiere Dios que vivamos a la luz de todas estas penurias que Él mismo nos llama a experimentar? Es como si me dirigiera a Pablo y le dijera, parece que lo sabes. Veo pruebas aquí mismo en Filipenses. Tú parece que lo sabes. ¿Puedes enseñarme? ¿Puedes ayudarme a entender qué se supone que debo hacer con esto? Y la respuesta vino en el capítulo 3, verso 13. Pero una cosa hago,
olvidando lo que está atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta, a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es como si Pablo me respondiera, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Pues pongo el mayor de todos los premios delante de mí y solo sigo hacia adelante. Persigo eso con esta devoción enfocada, con este enfoque completo y total. Y así responde Pablo, porque así vive Pablo. Así que esta mañana quiero que lo entendamos a Él, que seamos capaces de imitarlo. Quiero que veamos 3 cosas que nos dice: avanza hacia la meta, y para ello, olvida lo que queda atrás. Pon la mirada en lo que está por delante. Y así como le preguntamos a Pablo cómo podemos vivir con todos estos dolores y todas estas penas, cómo podemos vivir bien con todo eso, él responde con una cosa. ¿Y cuál es esa única cosa? Esa única cosa es seguir adelante hacia la meta. Así que vemos enseguida que Pablo está utilizando lo que parece ser su metáfora favorita para la vida cristiana, que es correr una carrera. Él se está esforzando, corre a toda velocidad hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, en las carreras la meta es esa línea de llegada, pero en la vida cristiana es la muerte o es el regreso de Jesús. Es el final. Pablo sigue adelante hasta llegar a esa meta. ¿Qué es lo que motiva a Pablo a seguir corriendo esta carrera, incluso cuando está sufriendo tan profundamente? Incluso cuando está en lo más bajo, en las circunstancias más difíciles. ¿Qué le motiva? Prosigo hacia la meta para obtener el premio. Ese premio es un trofeo. Es una medalla o una medalla. Pablo tiene en mente algo mejor que eso. Él escribió acerca de esto unos versos antes, verso 8. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor en Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Así que para Pablo el gran premio es Jesucristo. Por supuesto, él quiere ser aliviado de todas las cargas de su mente, quiere ser aliviado de las penas, los dolores de su cuerpo, los pecados de su corazón. Quiere que todo desaparezca, todo esto, pero si pudiera ser aliviado de esto y no tener a Cristo, entonces estaría inconsolable. El premio que anhela no son los beneficios de Jesús, sino Cristo mismo. Lo que me hace preguntar, ¿es mi más profundo anhelo verdaderamente Jesucristo? ¿Es tu anhelo más profundo Jesús? Incluso cuando estás en dolor o adolorido o sufriendo. Sé que quieres volver a tener un cuerpo sano, sé que quieres volver a ver a tus seres queridos, quieres tener un alma que nunca vuelva a pecar, pero si pudieras tener todo eso sin Jesús, ¿lo tomarías? Tal vez hayas visto a alguien casarse antes y sabes que se estaba casando por una razón que no es el amor por la otra persona. Sabes que esa no es su motivación. Tal vez ella solo quiere tener acceso a su dinero y casarse con él. ¿Es solo una forma de conseguirlo? Tal vez él quiere tener acceso a su fama y el matrimonio es una forma de conseguirla. Pero tú sabes, cuando ves ese matrimonio, cuando ves esa unión, sabes que están devaluando el matrimonio. Cuando no quieres a la persona y solo quieres a esa persona por lo que pueda hacer por ti, es horrendo. Y creo que podemos tratar a Jesús de esa manera. Podemos tratar nuestra relación con el Señor de esa manera. Tú desvalorizas tu relación con Jesús si anhelas sus regalos más de lo que lo anhelas a Él. Si quieres las cosas que Él puede hacer por ti, incluso cosas buenas, pero no es realmente a Él a quien anhelas, no es realmente a Él a quien persigues. Así que he tenido que preguntarme qué es lo que realmente anhelo, especialmente en los momentos de tristeza.
¿Realmente anhelo a Cristo? ¿O solo quiero lo que Él puede hacer por mí? ¿O solo quiero lo que me ha prometido? Pablo también habla del llamado de Dios. Él había sido llamado por Dios muchos años antes. Él escribió esta carta y ha obedecido el llamado de Dios a lo largo de toda su vida. Y ahora está esperando el llamado final, el supremo llamamiento que lo llevará a la presencia de Jesús. Una cosa más que decir acerca de esto. Él dice que este llamado es en Cristo Jesús. El llamado que él recibió es un llamado en Cristo. Así que el llamado de Dios para Pablo nunca fue trabajar en sus propias fuerzas. Dios no lo salvó y le dijo, ahora ve y sírveme con cualquier fuerza que puedas, o con cualquier piedad que puedas obtener de tu interior. El llamado siempre había sido a servir en el poder y a servir en la fuerza de Cristo mismo. Siempre para la gloria de Cristo. Así que le preguntamos a Pablo, ¿cómo debemos vivir a la luz de todos estos dolores? Y él dice una sola cosa. Una cosa, sigue adelante. Sigue adelante con una concentración absoluta. Presta atención a ese llamado y sigue adelante en Cristo, hacia Cristo y por Cristo, hasta que llegue el día en que por fin estés con Él. Sigan adelante y nosotros preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo luce entonces seguir adelante? ¿Puedes darnos más información sobre cómo hacerlo? Y él responde 2 prácticas. Primero, olvida lo que queda atrás. Y por otro lado, pon la mirada en lo que está por delante. Primero, olvida lo que queda atrás. Esa palabra, olvidar, puede tener 2 significados diferentes. Puede significar que no recuerdas nada. Así que hace poco vi un libro en mi estantería y pensé, vaya, parece un buen libro. Un libro interesante. Lo saqué, me senté, lo abrí, encontré notas que había escrito cuando había leído ese libro anteriormente. Y había olvidado por completo que lo había leído. Así que ese es uno de los significados de olvidar. Algo que ha desaparecido de la memoria. Pero hay otro sentido de olvidar y significa dejar de lado el impacto de algo. Así que puedes pecar contra un amigo y tu amigo te perdona. Pero más tarde sigues pensando en ello, sigues sintiéndote culpable por ello. Así que acudes a tu amigo, vuelves a sacar el tema y le dices, solo quiero que sepas cuánto lo siento. Y tu amigo te dice, hey, olvídalo. Ya has sido perdonado. Solo tienes que olvidarlo. No quiere decir que nunca ocurrió. No está borrando la historia. Solo está diciendo, nuestra relación no será dañada por lo que pasó. No será dañada por lo que hiciste. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, olvidando lo que queda atrás. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que necesitamos olvidar. Tenemos que olvidarlas en el sentido de que no podemos permitir que tengan un impacto negativo en la forma en que seguimos adelante con nuestras vidas. ¿Qué tipo de cosas serían esas? El contexto más inmediato es, por supuesto, el más útil. Solo unos versículos antes, Pablo ha relatado sus credenciales como el más recto, admirable de todos los hombres judíos. Tenía unas credenciales étnicas, familiares, religiosas y personales impecables. Pero luego dice que considera todo eso como basura. ¿Por qué consideraría todo eso como basura? Porque estas credenciales habían sido una vez la base de su confianza ante el Señor. En algún lugar de su mente pensaba, Dios me ama por lo que soy, o Dios me ama por lo que yo he hecho. Y él sabía que si estos pensamientos estaban constantemente en su mente, podrían enredarlo, podrían atraparlo o distraerlo. Así que lo olvidó. Se olvidó de todas esas cosas para que no tuvieran un impacto negativo en su empeño hacia la meta. Así que tal vez deberíamos seguir el ejemplo de Pablo y pensar cuáles son algunas de estas cosas que él podría decirte que olvides, o podría decirme a mí que olvide. Podría decirte que olvides tu herencia espiritual. Si estás tentado a hacer eso la base de tu confianza ante el Señor, él te diría que lo olvides. Si tus padres y tus abuelos fueron cristianos, absolutamente alabamos al Señor, eso es una enorme bendición, pero necesitas olvidar eso.
de cualquier manera puede causar que pongas tu esperanza en tu trasfondo en vez de Cristo. Necesitas olvidar tus logros espirituales. Puede que te encuentres contando las cosas buenas que hiciste para el Señor alguna vez. O puede que te encuentres pensando en las cosas buenas que Dios hizo a través de ti. Pero necesitas olvidarte de todo eso. Si eso de alguna vez te hace complaciente acerca de vivir para el Señor, ahora o vivir para Él en el futuro, como si ya he hecho mi parte, ya me he aprobado a mí mismo. De hecho, el pastor MacArthur estaba advirtiendo acerca de esto el domingo por la noche. Justo al final de su tiempo del domingo advirtió acerca de esto mismo, de justo desviarse al final. Si llegas al 99% de la carrera y luego tropiezas y caes, es como si no hubieras empezado. Incluso así has perdido. Así que tienes que olvidarte de tus logros, necesitas olvidarte de tus fracasos también, porque podrías mirar atrás y sentirte avergonzado y apenado por las cosas malas que una vez hiciste, o las personas que una vez lastimaste, las cosas que una vez dañaste. Entonces, eso podría impedirte seguir. Pero te has arrepentido, has sido perdonado por Dios, eres un hombre nuevo o una mujer nueva. Así que olvídalo, sácalo de tu mente. Pero la mayor parte de nuestro enfoque esta mañana, necesitas olvidar incluso tu tristeza, tu sufrimiento. Necesitas olvidarlos en cualquier forma que puedan obstaculizar mientras avanzas hacia la meta. Es importante matizar esto, así que escúchenme. Pensemos en los duelos, en las personas que amaste y que luego murieron. ¿Te diría Pablo que las olvidaras por completo, que las sacaras de tu mente, que las dejaras en el pasado? Por supuesto que no. Dios no te exige que vivas como si nunca hubiesen existido, como si nunca las hubieses amado, como si todavía no las amaras. Ciertamente mi experiencia me dice que la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso. Continúa creciendo en amor, incluso por las personas que se han ido. Lo que Dios quiere que hagas es que comprendas que esas pérdidas no ocurrieron fuera de su providencia. De alguna manera, incluso esas pérdidas forman parte de su plan bueno, perfecto e intachable. Y de alguna manera, de alguna forma, Dios recibirá gloria por ello. Eso no es fácil de hacer. Necesitas ayuda para aceptarlo, necesitas fe para creerlo, pero Dios se complace en darte esa ayuda. Dios se complace en concederte esa fe para que puedas aceptar y creer. Así que entonces eso pone en ti la responsabilidad de olvidar lo que sean tus tristezas o tus pruebas, o puede hacerte quedar atrapado en el pasado, en algún lugar de seguir adelante, en el presente. Olvidar cualquier cosa que pueda causar que mires a Dios con reproche en lugar de adoración y sumisión. Olvidar cualquier cosa que te haya hecho vivir en ese estado de tristeza, en lugar de recibir y disfrutar las buenas bendiciones que Dios sigue derramando sobre ti. Y pone en ti la responsabilidad de olvidar cualquier cosa que te impida seguir hacia el Señor. Siempre debes seguir adelante. Y para ello tienes que disciplinarte. Disciplinarte para olvidar. Olvidar lo que queda atrás. Así que Pablo, te hemos estado preguntando qué debemos hacer con todo nuestro dolor y con todas nuestras tristezas. Y tú nos has dicho, necesitamos olvidarnos de cualquier manera, de cualquier cosa que pueda estorbarnos. ¿Hay algo más que debemos hacer? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo ahora dice, seguir adelante. Esforzarse por lo que nos espera. Esforzarse es una palabra que comunica un extremo. Es emplear toda gota de energía. No es ir a la pista y simplemente trotar. Es correr con todas tus fuerzas. Es ir a las Olimpiadas y dar todo lo que tienes. Cuando Pablo describe su vida como cristiano, dice que vive de una manera en la que se esfuerza constantemente. Su preocupación es cómo vivir ahora en este momento. Eso significa que está viviendo con las realidades actuales de su vida. Esta pena, esta tristeza, esta traición, esta forma muy específica de sufrimiento. Y queremos saber cómo podemos vivir ahora mismo. ¿Cómo podemos vivir bien con estas cargas? Estas cosas que sucedieron en el pasado, pero están presentes ahora, están aquí.
¿qué debemos hacer con ellas? Creo que tenemos que mirar un poco más allá de estos versos, pero creo que Pablo nos daría dos grandes instrucciones. Nos diría que siguiéramos adelante, nos diríamos que nos esforcemos y siguiéramos con nuestras tristezas y dolores, siguiendo adelante con un carácter piadoso, y necesitamos esforzarnos con amor el uno por el otro, esforzarnos hacia adelante con un carácter piadoso. Cuando Pablo escribió a los romanos, él escribió acerca de la conexión entre el sufrimiento y el carácter. En Romanos 5 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es un sermón en sí mismo. Pero lo que quiere decir es que incluso mientras hacemos luto por nuestras pérdidas y lamentamos nuestros dolores, todavía podemos alegrarnos. Todavía podemos experimentar gozo y confianza en que Dios trabaja a través de nuestras pruebas para hacernos crecer en carácter. La tristeza es tierra. Es una tierra muy fértil en la que el carácter piadoso crece y da fruto. Estoy seguro que tú has visto esto en tu propia vida, en las vidas de personas que tú has conocido, quizás especialmente en la iglesia local. Tal vez lo has visto en tiempos de soportar una larga prueba, o cuidar a alguien a través de una enfermedad, o perder a alguien que amabas. Has visto cómo Dios trabajaba en ti. Has visto cómo emerges de esa prueba con mayor amor por el Señor, mayor paz, mayor amabilidad hacia otros, mayor carácter a través de esa prueba. Así que pudiste haber experimentado que esa prueba destruiría tu fe. Podrías haber pensado, pero saliste emergente, saliste victorioso del otro lado. Y te diste cuenta que en realidad fortaleció la fe. Puede que estuvieras convencido de que si te vieras forzado a enfrentarte a esa circunstancia, te alejarías de Dios, pero en lugar de eso, aprendiste que en realidad te acercaste más a Dios. Que Dios te ama y Dios se preocupa por ti y nunca te dará nada que al final te lleve a la ruina. Él tiene bien para ti, incluso en el dolor, incluso en tu tristeza. Y ese bien es siempre una relación más estrecha con Él y conformidad a Él. Hay un carácter piadoso esperándote en tu prueba. Si tan solo te aferras a Él, si tan solo te sometes a Dios en tu dolor y confías en Él y lo escuchas y aplicas su palabra. Creo que muchos cristianos dirían, no disfruté soportando ese dolor. No lo quería. No disfruté el momento. No me dio ningún placer experimentar esa pérdida. Pero ahora puedo mirarme y decir, estoy tan agradecido por lo que Dios hizo en mí. Tan agradecido por cómo actuó dentro de mí a través de esa prueba. Así que la primera manera de avanzar en tus penas es abrazar el carácter piadoso, perseguirlo incluso en tu dolor. La segunda manera consiste en amar deliberadamente a los demás, en volcar tu dolor en el servicio a los demás. El llamamiento general de Dios a todo su pueblo es seguir adelante hacia la meta en busca del premio. Es algo que todos debemos hacer. Pero lo hacemos no como un colectivo, no como personas idénticas entre sí. Lo hacemos como individuos. Y hemos vivido circunstancias muy diferentes. Pasamos por experiencias muy diferentes. Y así que la pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú con tus circunstancias únicas y tus experiencias únicas? Más puntualmente, ¿qué haces tú con tus penas únicas? La forma única en que Dios te ha llamado a sufrir. Eso es diferente de la persona que está a tu lado y de la que está detrás de ti. Esta es una observación que se desprende del ejemplo de Pablo y de otros cristianos. Estrechamente ligado a tus tristezas, a menudo encontrarás una manera específica en la que Dios te llama a servirle. Estrechamente ligado a tus tristezas, muy frecuentemente encontrarás una forma en que Dios te llama a servirle. A través de Pablo, Dios te llama a avanzar hacia la meta, esforzándote constantemente, pero ese esfuerzo no es puramente personal. Cuando pensamos en una carrera en solitario,
Pero esto en la vida cristiana es una carrera en grupo. Corremos hacia la meta juntos, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Esto es cierto para la iglesia global, pero es especialmente cierto para los miembros de una iglesia local. Dentro de la iglesia local, corremos juntos, nos comprometemos. En los pactos de membresía, nos comprometemos a correr al lado de estas personas específicas, estos hermanos y hermanas, ayudarles a recibir ayuda y poder llegar a la meta. Una de las maneras específicas en que puedes ayudar es que puedes amarlas y servirlas y ministrarlas. Es recordar lo que has sufrido y al aceptar la soberanía de Dios y luego consolarlos en sus penas, lo que significa que estás esforzándote en tu dolor. Estás sirviendo a través de tus tristezas. Estás bendiciendo a otros a la luz de tus pruebas y lo haces para ayudarles a correr, para ayudarles a llegar a la meta. Cuando escribió a la iglesia de Corinto, Pablo alabó a Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en aflicción. ¿Cómo? Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Cómo nos consuela en nuestras penas? Bueno, a menudo es a través de su pueblo. Somos consolados, somos equipados para consolar a otros. Así que habiendo estado alguna vez en un tiempo de tristeza o prueba, otro cristiano, muy probablemente alguien de tu iglesia, te ha dicho, yo entiendo. Te han ministrado, te han consolado. Una vez recibieron con la misma consolación que recibieron cuando pasaron por esa prueba o por una prueba similar. Estamos juntos en esto, especialmente en la iglesia local. Estamos aquí para ayudar y servir. Entonces, eres responsable de olvidar cualquier cosa en tus penas que pueda hacerte vivir mal. Necesitas recordar cualquier cosa en tus penas que pueda ayudarte a vivir bien. Necesitas recordar cualquier bendición que recibas de Dios para que puedas consolar a otros. Necesitas recordar cualquier promesa que Dios cumplió para que puedas animar a otros. Necesitas recordar cualquier atributo de Dios que fue precioso para ti, para que puedas fortalecer a otros. Necesitas recordar cualquier cosa que pueda ayudar a las personas que te rodean mientras siguen adelante a través de penas, dolores o pérdidas. No hace mucho un amigo vino a verme y me dijo, es muy duro para él decirme esto, pero vino y me dijo, cuando era joven, estaba en el ejército, pasé un periodo de graves abusos sexuales. Pasé años viviendo con el dolor. Pasé años sintiendo vergüenza de ello, apenado. Pero luego explicó cómo Dios le había estado mostrando a través de la palabra que quería que este hombre use eso para ayudar a otros. Así que se me acercó y me dijo, si sabes de alguien en la iglesia que esté luchando porque han pecado contra él de esa manera, especialmente otros hombres que son tan propensos a no hablar de eso, ¿le contarías mi historia? Y preguntaría si les gustaría conversar conmigo para que pueda servirles. He recibido consuelo en esto y me gustaría ministrarles. Entonces, él sabe que debido al dolor que padeció, ahora está especialmente capacitado para ayudar a quienes han sufrido un dolor muy similar. No estoy diciendo que todas las víctimas de abuso necesiten hacer esto, pero mi amigo se convenció de que esta era realmente el llamado de Dios para él. Se sometió al dolor con el propósito de Dios, ese propósito de bendecir y servir a otros. Debemos tener cuidado. No queremos decir que Dios le hizo soportar ese abuso para que pudiera ayudar a otros. No diríamos eso. No queremos decir que le faltara carácter piadoso y por eso Dios le hizo enfrentarse al abuso para que su carácter se formara a través de él o algo así. No podemos conocer los misterios de la voluntad de Dios. No podemos tener esa clase de confianza sobre el significado de los propósitos de Dios. Así que debemos ser muy cuidadosos, como Job. A veces solo tenemos que ponernos la mano sobre la boca y dejarla ahí hasta que ya no vayamos a ofrecer esas ideas simplistas sobre lo que Dios podría estar haciendo. Pero lo que ciertamente podemos hacer es observar que algunas de las maneras en que Dios está usando ese dolor en su vida es para ayudarlo a crecer en piedad. Una de las formas en que Dios está usando ese dolor en su vida es para ayudarlo a ministrar a otros.
para equiparlo. Pero puedes ver que mi amigo ama a Dios, acepta la voluntad de Dios, se sometió al propósito de Dios. Él permite que las cosas secretas pertenezcan a Dios y entonces aplica su dolor a imitar y servir a Dios. Así que Dios te llama a esforzarte, y tu esfuerzo implica crecer en carácter piadoso y luego amar a otros a tu alrededor. Así es como te esfuerzas hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio que hay más allá. Así que espero que cada uno de nosotros se pregunte qué pruebas pasaron en mi vida, qué sucedió, incluso ahora, incluso aquí en el presente, todavía siento su dolor. Todavía siento su dolor en mi corazón o en mi cuerpo. Entonces, ¿dónde podría estar Dios de alguna manera llamándome ahora a crecer en carácter piadoso debido a eso? Y servir a otros a través de eso. No aparte de todo eso, no sin todo eso, sino a causa de ello, a través de ello. Si estás en Cristo, has sido llamado a correr. El llamado viene del cielo. El llamado dirige hacia el cielo. Y confío en que hayas escuchado ese llamado. ¿Cómo estás corriendo? ¿Ves la meta lejos o cerca? ¿Estás corriendo hacia ella, hacia el final de tu vida con esa clase de intensidad y devoción? Si me lo permiten, quisiera terminar con una historia que viene de mi familia. Ustedes probablemente seguro conocen el nombre de Joni Eareckson Tada. Hay pocos cristianos que no conocen ese nombre. Probablemente conozcas incluso su historia. Tiene un rápido bosquejo de ella. Es en 1967, a los 17 años, tuvo un accidente nadando con un clavado. Luego quedó cuadriplégica y durante un tiempo se sumió en la tristeza, en la autocompasión. Durante un tiempo pensó en rechazar su fe cristiana, incluso en suicidarse. Pero con el tiempo Dios la convenció. Simplemente su condición es su voluntad. Entonces, no era algo que Dios quería que ella resintiera, Dios quería que lo aceptara. Se dio cuenta que no marcaba el final de su servicio a Dios, sino que en realidad era solo el capítulo inicial. ¿A qué se dedica? Bueno, fundó Joni and Friends durante 45 años, ha estado sirviendo a personas con discapacidad, ha escrito libros, ha hablado delante de millones de personas, ha guiado a miles a Cristo. Y si alguna vez la conociste o pasaste tiempo a su alrededor, rara vez conocerás a alguien que sea tan alegre como ella. Casi nunca conocerás a alguien que siempre tenga una canción en sus labios. Es como si no pudiera evitar cantar sus alabanzas al Señor. Tiene un lado público que muchos de nosotros hemos visto, pero realmente creo que su mayor impacto es a través de su lado privado, las interacciones personales. En varias ocasiones me ha tendido la mano para hacer una bendición y de ánimo. Y eso fue cierto cuando mi hijo pasó a estar con el Señor. Luego escribió unas palabras muy dulces sobre lo que escribí, sobre esa experiencia. Pero quiero contarles algo que significaba aún más. En el 65, mi tía Nancy se suicidó tras una larga batalla contra una enfermedad mental. Mi abuelo en Canadá era juez del Tribunal Supremo, bastante prominente en la ciudad de Montreal. Así que su muerte fue pública. Ella incluso era amiga del músico Leonard Cohen, que escribió una canción sobre ella en la que realmente culpaba a mi abuelo por su muerte. Fue bastante directo con sus oyentes sobre quién era el responsable. Y así que la familia sintió mucha vergüenza y finalmente mi abuelo también se quitó la vida. Así que tienes esta pequeña familia, dos grandes tragedias, la muerte de mi tía, la muerte de mi abuelo, pero de alguna manera a través de todo ese dolor, Dios se acercó y salvó a mi padre. Mi padre compartió el evangelio con mi abuela, que también vino a Cristo. Pero estas pérdidas le habían devastado, como era de esperarse. Es una carga muy pesada para cualquiera, especialmente para un nuevo cristiano. Pero oyó hablar de una joven llamada Joni Eareckson y ella decidió escribirle una carta para expresarle su pena. Desafortunadamente ya no estaba en una iglesia muy buena, no tenía nadie a quien acudir, así que fue más allá y escribió una carta a Joni. ¿Sabes qué? Joni le respondió, le animó, la ayudó, la bendijo. A finales de los años 70, Joni Eareckson Tada ayudó a mi abuela a seguir adelante tras la pérdida de su hija. 40 años después, me ayudó a mí a seguir adelante tras la pérdida de mi hijo. Toda esa simpatía, todo ese ministerio, nació de su profundo dolor,
de su profundo sufrimiento, de su profunda tristeza. Así que me encanta ella como un modelo de lo que estamos hablando acá. Tenemos a Pablo, por supuesto, pero también tenemos modelos contemporáneos de personas que están viviendo esto. Ella avanza hacia la meta. No piensa detenerse hasta alcanzarla. Se esfuerza por alcanzarla. Lo que tiene la meta por delante. Y lo que hace, olvidando lo que le estorba, recordando y abrazando lo que le ayudará a crecer en su carácter cristiano. Bendecir al pueblo de Dios. Sigue adelante en la carrera, presionando, esforzándose en una silla de ruedas, con un cuerpo débil, pero una fe fuerte y viva. Y estoy seguro que la has oído contarlo. Ella solo sueña con el día en que alcance la meta y llegue al cielo y finalmente, después de todos estos años, tendrá la capacidad de ponerse de pie y lo hará y entonces caerá adelante y adorará a quien ha estado ayudándola todos estos años. ¿Ves este premio? ¿Tus ojos están puestos en Él? ¿Está tu corazón en Él? ¿Aún con todas tus penas y tristezas? ¿Con todo tu dolor? Te pregunto, ¿estás viviendo plenamente? ¿Con un solo propósito, una sola devoción, avanzando hacia Él? Permíteme orar para que Dios lo haga así. Padre nuestro, te damos gracias porque nos bendices y nos alientas a través de tu palabra. Te agradecemos que no nos has dejado solos en este mundo. Nos has dado palabras para instruirnos, para decirnos cómo vivir y mostrarnos a través de las personas como Pablo. Oro que lo hagamos, Señor. Oro que cada uno de nosotros reciba de tu mano pruebas y sufrimiento y dolor para saber que por alguna razón esta es tu voluntad para nosotros. Oro que las recibamos, que nos arrodillemos ante ti y sometamos toda esta tristeza a tu servicio. Permítenos que nos motiven en el ministerio a otros, para servirles, amarlos, todo el tiempo para mantener nuestros ojos fijos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Mientras avanzamos hacia Él, te lo pedimos en el nombre de ese Señor y Salvador. Amén.